Shalom, shalom, bendiciones. Tenemos nuestro estudio de la fiesta de Purim que se acerca próximamente. Como siempre, hacemos nuestra bendición antes de la lectura de la Torá. Baruch Adonai Ameborach, bendigan a Adonai el que es bendito. Baruch Adonai Ameborach Leolam Baed, bendito es Adonai el que es bendito por siempre. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol Amin benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah, bendito eres tú Adonai nuestro Elohim, Rey del universo que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torah. Bendito eres tu Eterno que nos da la Torah a través de Yeshua HaMashiach. Padre, que esta palabra sea implantada en lo profundo de nuestra nefesh, de nuestra alma, y que seas tú, Padre de la gloria, hablándonos a través de ella, ministrándonos a través de ella, enseñándonos los tesoros escondidos en tu bendita Torah. Llévanos a ponerla por obra, a vivirla en lo profundo, Señor, de nuestra relación contigo y en nuestro día a día con nuestro prójimo. Gracias te damos, Padre, por todos los que hoy estamos conectados y nos unimos, Padre, en un solo espíritu para glorificar, adorar y exaltar tu santo nombre. Amén. Nos aproximamos a la fiesta de Purim, que tiene mucho que ver con Esther, y esta cita la escuchamos mucho, esta cita de Esther 4:16, y si perezco, que perezca. Es decir, que la valentía de Esther, el ser aguerrido que ella tenía en su esencia, tenemos que nosotros también tomarlos en medio de estas circunstancias y siempre, siempre ver al Eterno actuar detrás de las cortinas, tras bambalinas, en todas las situaciones que nosotros tengamos que enfrentar. Todas ellas siempre van a ser permitidas por el bendito sea, para que realmente nosotros podamos ver la mano del Eterno moverse a nuestro favor y que podamos ver cómo el Padre Celestial obra y cómo el Padre Celestial nos da la victoria en medio de todas las circunstancias, no importa cuál sea la circunstancia que atravesemos. Que realmente el Padre esté ahí presente y nos deje ver su amor y su bondad. Entonces dice: en el segundo año del reinado de Artajerjes, el gran rey, el primero de Nisán, tuvo un sueño. Mardoqueo, hijo de Jairo, de Semeías, de Quisayo, de la tribu de Benjamín, hombre judío que habitaba en Susa, la ciudad, hombre grande, sirviendo en la corte del rey. El libro de Esther comienza con el sueño que tuvo Mardoqueo antes de que empezaran todos los acontecimientos. Este sueño no se narra en todos los libros de Esther, sino que ha sido mutilado en las versiones del libro de Esther. Por eso las traducciones a veces son tan complicadas dentro de las escrituras. ¿Cuál fue el sueño de Mardoqueo? Y este sueño fue: he aquí un ruido de tumulto con truenos y terremotos, un alboroto en la tierra, y aquí dos grandes dragones vinieron hacia adelante listos para pelear, y su alarido era grande. Y a su alarido todas las naciones se preparaban para la batalla, que ellos pudieran pelear contra la gente justa. ¿Y quién lo iba a decir? Un día de tinieblas y oscuridad, tribulación y angustia, aflicción y gran tumulto sobre tierra, y toda la nación justa estaba atribulada, temiendo a sus propios males, y estaban listos para perecer. Entonces ellos clamaron a Elohim, y sobre su clamor, como si hubiera sido de una pequeña fuente, fue hecha una gran inundación, aún mucha agua. La luz y el sol salieron, y los humildes fueron exaltados y devoraron al glorioso. Ahora Mordejai, quien había visto este sueño y lo que Elohim había determinado hacer, estaba despierto. Él mantuvo su sueño en mente hasta la noche. Por todos los medios estaba deseosa de conocer el significado de ese sueño. Nosotros podemos ver en este sueño de Mardoqueo el anuncio profético de los acontecimientos que estaban por suceder, pero este es un libro que está vigente en el pasado y está vigente en el presente, ayer y hoy, como nuestro Elohim. Si nosotros miramos el sueño de Mardoqueo, nosotros miremos los acontecimientos que están ocurriendo en un lugar muy cercano a Israel, ¿cierto? Que es donde se encuentran muchos israelitas en este momento, que es Ucrania. Hay muchos israelitas que están viviendo allí en Ucrania y están viviendo prácticamente
esto que narra el sueño de Mardoqueo. Hay muchos judíos que se encuentran allí en tinieblas, en tribulación, en angustia y en aflicción. Hay una nación que está siendo atribulada, que está temiendo sus propios males, que están preparándose para perecer. Pero estamos en medio del mes de Adar y Adar tuvo dos ventanas espirituales, Adar 1 y Adar 2, y nosotros vemos todos los acontecimientos ocurridos allí, vemos cómo realmente se está moviendo Amalek en contra del pueblo del Eterno. Pero también vemos, ¿cierto?, que los humildes fueron exaltados al final en medio del libro de Esther. Y nosotros tenemos que estar y poner mucha atención al desarrollo de esos acontecimientos, porque el pueblo de Israel será protegido por el Eterno. Y no importa quién se levante contra los israelitas, el pueblo del Eterno será protegido. Esté donde esté en Israel o no esté en Israel, el pueblo del Eterno será protegido. Aquí no estaba en Israel, el pueblo del Eterno estaba en Persia. El pueblo del Eterno estaba en el exilio, estaba fuera de la nación de Israel. Entonces, nosotros hoy en día tenemos muchos judíos que se quedaron viviendo en esos países cercanos a Europa porque decidieron hacer ese lugar su lugar de vivienda. Si nosotros vamos a mirar Reben Nachman de Breslov, donde está enterrado en Ucrania. Entonces, todos los acontecimientos que han estado sucediendo ahí, Israel está muy atento porque allá hay muchos israelitas, inclusive están haciendo una campaña fuertemente para traer mucho inmigrante de allá que vengan y pidan asilo en Israel y se devuelvan para su nación. Están en una labor incansable, llamándolos uno por uno, llamándolos desde Israel para ofrecerles asilo para que se devuelvan, porque saben y temen toda la situación y la tribulación y la aflicción que se está moviendo sobre la tierra. Entonces es un sueño profético para ese momento, pero profético también para nuestro momento, porque cada ventana espiritual, cada mover, cada celebración del Eterno tiene mucho que ver con lo que espiritualmente se mueve en el mundo. Y esta fiesta no es la excepción. Esta fiesta, esta celebración, este festival de Purim no es la excepción. Estos acontecimientos que sucedieron en Purim suceden hoy en día. Hay muchos del pueblo del Eterno que están subiendo a situaciones difíciles, situaciones de angustia, de tribulación, de aflicción, situaciones que han venido a robar la paz del pueblo del Eterno. Y sabemos que es porque Amalek se está moviendo sobre la tierra y hoy lo vamos a profundizar un poco más. Entonces, tremendo este sueño y tremendo que no esté en todos los libros de Esther. Miren lo importante que son las traducciones y lo importante que es conocer el hebreo. Esther y Mardoqueo, ¿de dónde procedían? Procedían de la tribu de Benjamín. Mardoqueo era descendiente de Cis, un líder benjamita. Cis era también el padre del rey Saúl. Mire esto tan tremendo. Es decir, que Mardoqueo procedía de la descendencia, era de la ascendencia del rey Saúl. Entonces, de ahí eran sus ascendientes y él era descendientes de él. Esencialmente Mardoqueo y Esther provenían del linaje real del rey Saúl. Y miremos que con el rey Saúl es que se comienza la disputa con Amalek, porque el rey Saúl no obedeció lo que el Eterno le mandó a hacer, que era acabar con Amalek. Aunque Esther se convirtió en reina de Persia, su conexión generacional debió de haberle recordado a Israel. Sin duda alguna, Mardoqueo y Esther pensaron en el tiempo en que su familiar más destacado, Saúl, un hombre que quizás era varias veces su tatarabuelo, fue rey de Israel. Por primera vez en generaciones, desde que la Amalecita tomó una de la cabeza de Saúl en el monte de Gilboa, ¿sí?, un benjamita de la familia de Saúl llevaba una corona, porque después de lo sucedido con Saúl, ningún benjamita, ningún descendiente de la tribu de Benjamín había ocupado un
una posición real. Y esto es importante. Se levanta un benjamita, se levanta un descendiente de la tribu de Saúl e inmediatamente se levanta Amalek, porque Amalek tenía una cuenta pendiente con la tribu de Benjamín, por cuenta de la rebelión de Saúl contra la voluntad del Eterno. Bien importante eso, porque a veces nosotros creemos que nuestra desobediencia pasa a ser desapercibida, pero nuestra desobediencia alcanza nuestra descendencia. Eso es importante y nosotros no debemos perderlo de vista. Así como nuestra obediencia alcanza nuestra descendencia y afecta nuestra ascendencia también, de la misma manera nuestra desobediencia también le afecta. Entonces, el tío Mardoqueo pasó su tiempo, o el primo, también dicen algunas versiones, a la entrada del palacio para escuchar noticias de Esther. Un día escuchó a 2 sirvientes del palacio planeando asesinar al rey y Mardoqueo mandó una advertencia que salvó la vida del rey. Los sirvientes fueron ahorcados y el nombre de Mardoqueo se escribió en el libro de los datos del rey. Y nosotros vemos este acontecimiento y nosotros dijimos, bueno, sí, Mardoqueo salvó al rey y eso ya pasó y quedó por allá anotado y quedó por allá perdido. Muchas veces las situaciones que el Eterno hace para en un momento determinado usarlas como unas bajo la manga nos pasan desapercibidas. A veces queremos que todo el tiempo se mueve lo grande de Elohim en nuestras vidas, pero resulta que los pequeños detalles que Él mueve son significativos para armar todo un rompecabezas para que al final la voluntad del Eterno se lleve a cabo. Y la voluntad del Eterno era colocar todas las piezas para que encajaran en el momento justo para que la salvación de Israel llegara. Entonces, esa salvación de Israel la vemos reflejada en el desenlace de los acontecimientos del libro de Esther. Ahora, miremos el banquete del rey. Al 7º día, cuando el rey estaba alegre por el vino, él ordenó a Mehumán, Biztá, Arbona, Bigtá, Abagtá, Setar y Carcas, los 7 eunucos sirvientes del rey Ahasverosh, 11 que trajeran a la reina Vasti delante del rey con la corona real para enseñar al pueblo y a los oficiales la belleza de ella, porque ciertamente ella era una mujer bella. Pero Vasti rehusó venir a la orden del rey, la cual él había enviado por medio de sus eunucos, y esto enfureció al rey y su ira ardió dentro de él. Entonces miremos que el libro de Esther se mueve mucho en séptimos y eso también es algo muy significativo, sobre todo porque en el 7º milenio está profetizada la venida del Mashiach. Al 7º día tenemos el Shabbat. En el 7º milenio entraremos en el reposo eterno. Entonces todo es muy significativo dentro de este libro. ¿Qué pasa con Vasti? Vasti fue esa reina desobediente que dijo, no voy a ir a esa fiesta. La reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey, enviada por medio de los eunucos, ¿sí? Enviada por medio de esos mensajeros que a veces nos traen esos mensajes del Eterno. ¿Y qué pasa? Que el rey se enojó y se encendió la ira del rey contra Vasti. Muchas veces pasamos desapercibidos esos mensajes y esas órdenes directas del rey y le hacemos el quite por un lado y por el otro, y es que sí, pero cuando yo me demoro en obedecer y en tomar la orden que el Eterno me está dando, eso también es contado como desobediencia. Al principio, pues, Vasti no quiso ir y cuando vio las consecuencias ya era demasiado tarde. Se le quitó el reino. Entonces se emitió un decreto real que decía que Vasti nunca vuelva a presentarse ante su majestad y que el título de reina se le otorgue a otra mejor que ella. Eso es Esther 1:19. Entonces, vemos que nuestra obediencia es importante cuando el rey demanda de nosotros algo. Porque cuando nosotros entramos dentro del pueblo del Eterno, pasamos a ser del reino del Eterno, pasamos a formar parte de la corte del rey. Y ya no es nuestra voluntad, es la voluntad del rey la que prima sobre nuestras vidas. Y es la obediencia a sus mandatos en la que tenemos que estar sujetos, no de los hombres. Porque los hombres no te van a traer ni la bendición, ni la gracia, ni la salvación en un momento determinado. Es nuestro rey. A él es el que le debemos cuentas y a él es el que tenemos que obedecer.
si queremos realmente ver esas bendiciones materializadas en nuestra vida. Ahora, la historia del libro de Esther es la evidencia de que el Señor va prosperando su pueblo de manera paulatina y va permitiendo cosas por el camino que hagan que nosotros no quitemos nuestra vista de Él, porque Él es nuestra fuente de todas las cosas. Y para eso permitió que estuvieran los antagonistas, es decir, el oponente y sus bichos que andaban rondando, matando y destruyendo. Entonces, existen los días malos, pero en ellos el Señor quiere que resistamos. Existen las situaciones inconfortables, digamos, no llamémoslos malos, situaciones inconfortables. Dice Efesios 6:13, así que cojan todo instrumento de guerra que Adonai provee para cuando venga el día malo, para que puedan ser capaces de resistir y cuando la batalla esté ganada todavía estén firmes. Vienen esas situaciones adversas, como las que tuvo que afrontar el pueblo de Israel debido a un descuido espiritual. Pero todas esas situaciones, Berra Hashem, con la ayuda de Hashem, es para acercarnos a Él, es para que Él llame nuestra atención como llamó la atención en ese momento del pueblo de Israel. Vamos a mirar quiénes intervienen en el libro de Esther y vamos a hacer un paralelo, una tipología con los que intervienen en ese libro de Esther. Miremos a Adasa, que es el nombre en hebreo para Esther. Esther es el nombre que le coloca el tío, que es un nombre persa para ocultar su identidad, pero realmente ella se llamaba Adasa, ese era el nombre en hebreo de Esther. Y esto es muy significativo porque nosotros hasta ahora estamos encontrando los verdaderos nombres tanto del Mashiach como del Eterno. Hasta ahora habíamos vivido con un nombre extranjero, con un nombre que no nos hacía nada honor a su identidad como hebreo, a su identidad como judío, ¿sí? Pero ahora que las vendas se han quitado, podemos empezar a entender la verdadera identidad. Y así como Esther, en un momento determinado su identidad tuvo que ser develada, nosotros, el rollo de la Torah está develando su identidad ante el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel cada vez son más los que vienen a encontrar sus raíces, su fuente inagotable de sabiduría que proviene no de manos de hombres, sino de manos del Altísimo. Miremos el nombre de Adasa. Adasa es el primer nombre de Esther y significa mirto, en referencia a lo que debemos ser para el rey, un perfume. ¿Y qué es el mirto? El mirto es un arbusto de 1 o 2 metros de altura y es perenne, es decir, que dura verde todo el año. Entonces, ¿cómo tenemos que ser? Siempre debemos estar verdes, dando frutos todo el año, alumbrando, no importa cuán oscura esté la noche. Debemos ser luminarias en este mundo. Debemos alumbrar y debemos realmente ser esa luz para otros, todo el tiempo floreciendo, todo el tiempo dando, todo el tiempo entregando con la misma esencia de nuestro Creador. Miremos el nombre de Adasa con las letras hebreas. El nombre de Adasa está formado por la letra Hei, la letra Dalek, la letra Samek y la letra Hei al final. Y cada una de ellas tiene un significado en el palo hebreo o en el hebreo pictográfico. Entonces, la letra Hei, que significa revelación, gracia y vida, ¿sí? Y la letra Hei también es ese aliento, es ese rúa, es esa vida que nos fue implantada. La letra Same, que significa apoyo, sostén, espina, protección. Y la letra Dale, que significa puerta, entrada, salida, también tiene el significado de pobre, vagabundo y débil. Entonces vemos cómo a través del nombre de Adasa, la revelación del Eterno llega por medio del Ruach, llega por medio de Adasa, ¿cierto? Adasa da la salida para esa situación que está padeciendo el pueblo judío en Persia. Al pueblo judío le han decretado la muerte, al pueblo judío la persecución, pero Adasa llega a ser ese personaje tan importante por el cual el plan del Eterno es revelado para la salvación. Y viene a ser el instrumento que el Eterno usa para atraer el pueblo de Israel
en Teshuvá hacia el Eterno. Y ese es el papel del Ruach en nuestras vidas. Ese aliento de vida que nos da, que nos protege, que nos da apoyo, que nos da sostén, que permite que podamos encontrar la salida, que en medio de nuestras debilidades viene a fortalecernos. Qué tremendo es de verdad estudiar el hebreo y darnos cuenta el significado de cada uno de esos nombres detrás del hebreo original. Ahora miremos el nombre de Esther. El nombre de Esther en hebreo está formado por la letra Aleph, la letra Samek, la letra Tav y la letra Resh. Y si miramos en el palo hebreo, Samek ya sabemos que es contención, sostén, soporte, espina, protección. La letra Aleph es liderazgo, representa al Eterno, representa el jefe, el gobernador, el buey, la cabeza. Tiene el significado y el valor de 1 o también de 1000 dentro del valor numérico de cada una de las letras en hebreo, de la gematría. Y también tenemos la letra Resh, que significa cabeza o principio, origen, punto de partida. Y la letra Tav, que significa firma, marca o señal, que su valor es 400. Entonces, si nosotros miramos todas las letras del nombre de Esther, podemos ver cómo el Eterno, cómo el líder, cómo el jefe, ¿cierto? Como la cabeza, ¿cierto? Él coloca una marca indeleble en su pueblo, una señal indeleble, una firma indeleble, que no importa dónde se encuentre su pueblo, el Eterno, el Aleph Tav, el principio y el fin, que también es la tipología del Mashiach y del papel que viene a ser el Mashiach por el pueblo de Israel, que viene a ser ese ungido del Eterno, por el cual viene una salvación, viene una salida, viene una protección, viene un soporte. Entonces vemos ahí la tipología de Esther. Y Esther, si nosotros le hacemos la transposición a las letras, Seterim, o sea, leerlas al revés, vemos que significa Dios en lo oculto. Entonces, el Eterno siempre está oculto tras bambalinas. A través del Mashiach, el Eterno se revela. Se reveló a nuestras vidas porque nosotros conocimos primero el Mashiach antes que la Torá. Y se revela en nuestras vidas continuamente en lo oculto, porque si nosotros vamos a mirar la esencia de nosotros, el origen de nosotros, el punto de partida es la esencia del Eterno. Es el soplo del Eterno sobre nuestra vida que trae la misma esencia del Creador dentro de nuestro ADN implantado. Es decir, que dentro de nosotros está oculto el Eterno, la firma del Eterno, la marca del Eterno, la señal de que somos propiedad de Elohim. Ahora miremos a Hashverot, que en algunas versiones es Asuero, en otras es conocido como Jerjes, ¿sí? Si nosotros miramos a Hashverot, significa príncipe, rey, o también significa león en el persa antiguo, o Asharyaya o Asharyashu en otras lenguas también antiguas, hijo y sucesor que ocupó el trono de Persia, conocido en la historia como Jerjes. Poco antes de tomar el reino, aplastó con éxito una grave rebelión. Asuero, león, ¿sí?, es quien convierte en reina a Esther, a estrella, que también significa en el lenguaje persa estrella, por el máximo rey, por Jerjes, por el Asuero. El rey en este caso tipifica también el papel que hace el Mashiach, quien es el león de la tribu de Judá, y la reina, ¿cierto?, que somos nosotros, el pueblo de Israel. Y Cristo también es llamado el lucero de la mañana dentro de las escrituras, es también llamada la estrella de Jacob. Eso lo encontramos en 2 de Pedro 1:19, en Números 24:17, la estrella resplandeciente de la mañana en Apocalipsis 22:16. Entonces
vemos muchas analogías dentro del libro de Esther que apuntan al Eterno y al Mashiach y al Ruach, el papel que cumplen ellos dentro del ejercicio de nuestra vida espiritual y nuestra obediencia a la Torá y a la voluntad del Eterno. En Génesis 5:2 dice que Dios los creó en varón y hembra y los llamó a Adán, a los dos con el mismo nombre. Así las cosas, el esposo da su nombre a la esposa, como hasta hace poco se practicaba en la sociedad. La señora Pérez es el señor Pérez, y en este caso, ¿cierto? Nosotros, el pueblo de Israel, la estrella, cada uno de nosotros también somos llamados luminares. Dice Filipenses 2:15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Y tenemos ahí otras citas que también nos hablan de que debemos ser esos luminares. Entonces, la historia de Esther se desenvuelve entre la reconstrucción del templo y el viaje de Esdras y Nehemías, es decir, que es paralelo al relato que nosotros encontramos en la primera parte de Esdras. Recordemos que la Biblia no está organizada cronológicamente, históricamente, sino de otra manera. Entonces, muchas veces dos libros de las escrituras ocurren paralelamente. Estaba en reconstrucción el templo, habían muchos judíos que estaban devolviéndose para Jerusalén, pero había otros que estaban muy acomodados en Persia y no querían salir de Persia y no querían moverse de su lugar de confort, porque es que aquí estoy bien, aquí me necesitan, aquí ya tengo una posición, aquí ya estoy ocupando un lugar, entonces yo no me quiero mover, yo no me quiero incomodar. Pero muchas veces el Eterno nos incomoda de la posición en la que nos encontremos, porque quiere realmente empujarnos a acercarnos más a Él, a vivir esa Torah que tanto le hemos pedido que vivamos, a encontrar esa revelación que tanto buscamos dentro de las Escrituras y a la luz de la presencia de Hashem. Esther 1:10 dice: Emuán, Bicía, Arbona, Bicta, Abata, Zeta y Carca, 7 eunucos que servían delante del rey Asuero. Esos 7 eunucos también podríamos decir que son los 7 espíritus delante de Cristo, delante del Mashiach, en Apocalipsis 1:1 y 20, que en realidad es uno solo, ¿cierto? O esos 7 diferentes dimensiones del Ruach, que también las encontramos en Isaías 11:2, que se movían dentro del Mashiach. Y en Esther 1:10-14 encontramos a Carsena, Setar, Admata, Tasis, Meres, Marcena, Memucan, 7 príncipes de Persia y Media que veían la cara del rey y se sentaban los primeros del reino, que representan también y tienen una analogía con los 7 arcángeles que sirven al Señor, de los cuales hemos leído a Miguel, a Gabriel, a Zariel, a Rafael, a Rauel, a Uriel, a Remiel. Y estos últimos, los nombres de estos arcángeles están en el libro de Enoc, en el capítulo 20 del 1 al 8. Esos vienen a completar los 7 arcángeles de los que nos hablan las Escrituras. Esther 2:4, esa búsqueda de la novia en la escritura, esa búsqueda de la novia para Ahasveros, ¿cierto? Vemos una analogía cuando Abraham mandó a Eliezer, mandó al siervo a buscar la novia para Isaac. Y es lo que hace el Ruach, viene a reunir al pueblo de Israel, viene a buscar esa novia ataviada, viene por esa nación que el rey está escogiendo de todos los puntos de la tierra, porque recordemos que no viene por una religión, viene por el pueblo de Israel, viene por una nación. Ahora miremos el nombre de Mardoqueo, Mordejai. Está formado por la letra Men, por la letra Resh, por la letra Dalet y por la letra K. Y si miramos el significado, ya vemos que Resh es cabeza, principio, primer origen, el punto de partida. La letra Men está relacionada con las aguas, pero también es comparada con la Torá, que son aguas vivas, con las naciones, con las multitudes, con el número 40, que el número 40 nos habla de cuando el pueblo, las naciones fueron puestos a prueba. 40 días duró Moisés en el Sinaí, en ayuno, ¿cierto? Todo lo que duró el diluvio, 40 días.
Vemos la letra Dale, que ya vimos que es entrada, puerta, y vemos la letra K, que significa hueco de la mano o palma, suela del pie, y está relacionado con esa mano abierta, con esa bendición, con el ungir, con la autoridad, con el cubrir. Entonces nosotros podemos ver que el nombre de Mardoqueo tiene mucho que ver como el pueblo es puesto a prueba. El pueblo es puesto a prueba, pero en medio de esa prueba, la mano del Eterno cubre al pueblo de Israel para guardarlo. Es decir, están en prueba, pero están bajo el control del Eterno. Y también fue Mardoqueo, que nosotros vemos que la raíz del nombre Mardoqueo también nos habla de ese Mardoqueo que se rebeló contra el perverso Amán. Él se rebeló contra el perverso Amán. Él no quiso doblegarse delante de Amán. Y si nosotros vamos a mirar el nombre de Mardoqueo, viene también de una raíz que es Man. Y Man le encontramos esa raíz también en la palabra maná. ¿Por qué? Porque Amán se creía como el maná del cielo, ¿cierto? Entonces contra el perverso Amán se rebeló. Mardoqueo significa el que resiste a Marduk, y Marduk es el oponente. Actualmente pues hay un grupo llamado así, que hacen herejías en contra del Eterno. Mardoqueo estaba en la casa del rey tal como la nuestra. Estamos destinados a vivir en la casa del rey, como dice el Salmo. La línea genealógica de Mardoqueo está escrita ahí con un propósito, porque también es el único sobreviviente de la dinastía de Saúl, y más exactamente de Jonatán, amigo de David, que fue Mefiboset, y también de Benjamín y descendiente de Cis. Entonces, si nosotros vamos a mirar toda la historia, todos los acontecimientos se hilan, como Mefiboset fue rescatado, el único descendiente, y de Mefiboset viene toda esa línea, porque David lo trajo a vivir a la casa del rey. Él le devolvió su estatus nuevamente real. Y nuevamente más adelante vemos como un descendiente de la tribu de Benjamín ocupa ese lugar real. Ahora miremos a Amán. Amán aprovecha el descuido espiritual de los judíos, un grupo numeroso de judíos de pronto sin pecado, pero desinteresados del propósito de Dios, que estaban muy preocupados en sus propios trabajos, en los que ya se habían enrolado por Amalek y no se regresaron a Judá cuando Ciro dio el permiso de regresar a Jerusalén. Recordamos que está paralelamente sucediendo la historia del libro de Esdras, que ese decreto de regresar a Israel que tramitó ante el rey, que a través de Ciro fue dado al pueblo de Israel. Y entonces Amán tramita ante el rey un decreto para matarlos, para acabar con el pueblo de Israel. Dice, otro extranjero vivió en Susa junto con estos dos judíos, Amán el Agageo, un familiar del rey amalecita, al que salvó Saúl desobedeciendo el mandato de Dios. Agag le había costado a Saúl su corona. El desarrollo de la trama del libro de Esther revela que Amán viene de la familia de Agag y quería tomar la corona de Esther, familiar de Saúl. Miremos que esa pugna ya viene hace rato. El conflicto de generación en generación que había comenzado en el desierto, ya había viajado al norte hasta Susa con estos sorprendentes efectos, y fue necesario el esfuerzo del pueblo de Israel para vencer ese decreto de muerte. Es necesario el esfuerzo del pueblo de Israel para vencer a los oponentes y a los enemigos que se levantan contra nosotros, contra el pueblo de Israel. Miremos el nombre de Amán. Si nosotros miramos a Amán, una de las raíces es Amal, que significa trabajo, esfuerzo agotador, preocupación sea del cuerpo de la mente, faena, iniquidad, injuria, labor, maldad, miseria, molesta, aflicción, agravio, dolor. Mire todo lo que trae Amán. Amalek, fatiga, trabajo, tribulación, cansancio. Y también dijimos que viene de la raíz man, porque se creía como el maná, ¿cierto? Él se creía como el maná y quería ser venerado. Y esa naturaleza, ¿en quién la encontramos? En el oponente.
Entonces, es ese ego que se levanta en contra de la voluntad de Hashem. Es ese ego que nos crea una independencia del Eterno. Es ese ego que nos lleva a actuar en contra de la voluntad de Hashem. Ese Amán, el que tenemos que matar. Ese Amalek, que es un enemigo constante, que viene a llenarnos de fatiga, de trabajo, de tribulación, a quitarnos el shalom en Shabbat, ¿sí? Todo eso es Amalek. Y Amalek se ha estado moviendo durante estos 2 meses de Adar. Nosotros miramos los acontecimientos a nivel mundial, pero también vemos a nivel de nuestro microcosmos, nuestras realidades y las luchas que hemos tenido en estos tiempos. Ya vemos qué es lo que se está moviendo. Si conocemos el calendario de Hashem, vamos a poder tener una certeza de contra quién estamos batallando, en qué momento y de qué manera batallar. Esther 3.1 dice, Amán Agageo representa también ese anticristo, ese ego. Toda persona que se deja dominar por el ego. Cuando dice que es Agageo, significa que es Amalecita. Y el Eterno tiene guerra contra Amalek. Éxodo 17:16 nos lo confirma, y Deuteronomio 25:17 dice que sería un oponente para el pueblo de Israel todo el tiempo y que el único que lo va a vencer es el Mashiach. Esa naturaleza del Mashiach que debe vivir dentro de nosotros también. Entonces Amalek representa ese ataque que hay contra la carne para que ésta no responda en el servicio al Eterno. Es ese ego, es esas justificaciones, es esa rebelión que todo el tiempo, esa pugna que tenemos entre la carne y el espíritu para no seguir el servicio al Eterno. A estos seres, su esposa y todos sus amigos le dijeron, haz que edifiquen una horca de 60 pies de alto y en la mañana habla con el rey para que ahorquen a Mordejai en ella. Ahí estamos viendo el papel de la esposa de Amán, Zeresh, y luego entra y disfruta con ella, con el rey en el banquete. Y a Amán le gustó la idea así que hizo edificar una horca. Entonces, Esther 5:14 nos habla de un madero. Y Zeresh, ese papel de Zeresh es también un papel como de Jezabel que aconseja a Amán a preparar un madero para matar a Mardoqueo. Y la Biblia nos dice que maldito es todo aquel que es colgado en un madero. Deuteronomio 21:23 y Gálatas 3:13. Zeresh también significa desdicha, extraño, herencia dispersa. Entonces, vemos cómo todas esas situaciones que nos roban la paz, que nos traen desdicha, que nos roban el gozo del Shabbat, todo eso que viene a robarnos la paz, es el oponente quitándote el gozo. Esther 7:9-10, la orden fue transformada al salir la luz de la nacionalidad judía de Estrella, de Esther, volviéndose el baldón contra Amán. Un madero preparó a Amán para Mardoqueo, pero en ese mismo madero fue derrotado Amán. Tal como Satanás quiso matar a Yeshua en un madero, pero resultó ser que en ese madero fue derrotado el oponente, y no solamente eso, sino que allí cambió nuestra suerte. Eso es 1 de Pedro 2:24, el cual mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia por la herida del cual habéis sido sanados, a través de un madero. Entonces, esta es la horca que preparó, ¿cierto? Amán en complot contra Mardoqueo, pero que resultó siendo la muerte para Amán. Entonces a él terminaron ahorcándolo en ese madero. Y dijo el rey a Esther, si todos los saberes de Amán te he dado y agraciado, y al mismo he suspendido en el madero, porque las manos echó a los judíos, ¿qué más buscas aún? Escribid también vosotros en mi nombre, que os parezca sellar con mi anillo, pues cuanto se escribe mandato del rey y se sella con mi anillo no puede ser revocado. Entonces, había un decreto sellado con el anillo del rey, y ese decreto no puede ser cambiado. Entonces, ¿qué pasó? Que tuvieron que ellos
levantar otro decreto para que el pueblo de Israel se pudieran defender. Y esto nos enseña que nuestra defensa es la palabra. Por eso, llegando a esta fiesta de Purim, lloramos y peleamos empuñando la espada del Eterno, tomando decreto contra decreto. Se lee la Megilá de Esther en hebreo y en español. Se escucha y se lee, es bien importante. Y si nosotros miramos Colosenses 2:14 nos dice, Él anuló todas las acusaciones en contra de nosotros por causa de los reglamentos que habían sido establecidos, que aparecían como un testimonio en contra de nosotros, pero Él lo eliminó clavándolo en la estaca de la ejecución, despojando a los gobernantes y autoridades de su poder, hizo un espectáculo público de ellos, triunfando sobre ellos por medio de la estaca. Miremos cómo viene esa salvación a través de ese madero, ¿no? Qué tremendo. Esta cita es del Código Real, una tremenda traducción del Brit Hadashah. Ahora, miremos los hijos de Amán. ¿Quiénes fueron? Parsandata, Dalfón, Aspata, Porata, Dalía, Aridata, Parmastá, Arisai, Aridai y Baisat. Todos estos están escritos por una razón también dentro de la Biblia. Estos bichos son principados demoníacos que hoy mueren en medio de nuestro ayuno, de los cuales somos liberados. Libramos una guerra externa, pero también otra interna contra nuestro propio ego. Estos hijos de Amán son astutos y peligrosos en el reino, así que luego debemos arreglar cuentas con ellos. El día de la batalla es un día de cuentas, es un día de ajustar cuentas. Puesto que son hijos de Amán, estos 10 nombres forman un cuadro del fruto de la vida de Amán, de nuestra antigua naturaleza. Estos 10 hijos de Amán podemos ver un cuadro de las consecuencias de haber puesto al viejo hombre a cargo de nuestros reinos, de haberle satisfecho el deseo a nuestro ego. Y recuerde que Amán ya está muerto, como el viejo hombre, crucificado en Yeshua. No obstante, eso no quiere decir que los hijos de Amán no sigan con vida. Y estos hijos, frutos de la vida de Amán, son los pecados mascota que tenemos, son los problemas de carácter, son los malos hábitos, son los vicios, es el ego, es todas esas cosas que aún nos quedan, con las que estamos batallando fuertemente para poder contrarrestar contra ellos. Entonces es tan importante que aprendamos la lección que hay en ellos, que Dios registró sus nombres dentro de las escrituras y los preservó para toda la eternidad. Los nombres de los hijos de Amán nos enseñan lo que representan en nuestras vidas. Esas situaciones que todavía batallamos con ellas, pero que tenemos que vencer y matar. Y miremos también algo importante detrás de estos nombres. Dentro de la Megilá original, en el hebreo original de la Megilá de Esther, en Esther 9, 7 y 9, encontramos los nombres. Y dentro de esos nombres encontramos algo muy característico escrito en un sefer de la Torá, en un rollo de la Torá donde se registra el libro de Esther. Los escribas registraron los nombres de los hijos de Amán de la siguiente forma. Parshandata, y tú puedes ver que el nombre tiene una letra más pequeña en rojo, que aquí le resaltamos en rojo, pero que allí está en negro, pero que te llama la atención porque es mucho más pequeña que las demás. En Parshandata tenemos la letra Tat, en Pashmata tenemos la letra Shin, en Baisata tenemos la letra Ba, que está más grande que las demás, y la letra Zain, que está más pequeña de las demás, seguidas por el Aleph Tat, el Yed, antes de las palabras. Entonces la palabra Parshandata está ahí y todas terminan con el Aleph Tat. Y el Aleph Tat ya sabemos a qué apunta. Yo soy el Aleph y yo soy el Tat. ¿Quién dijo eso? Yeshua, ¿no? Entonces Yeshua es quien vence a Amalek. Es por medio de Yeshua que podemos vencer a ese Amalek. Y ahora miremos la gematría de esas letras que estaban resaltadas dentro del Sefer de la Torá. Entonces, un escriba escribe el Sefer de la Torá, ¿cierto? Y el Sefer de la Torá de la Megilá de Esther la escribe de esta manera con las letras ahí porque hay un mensaje oculto. Si miramos la gematría de la letra Tab es 400, de la letra Shin es 300, de la letra Zain es 7. Y si sumamos todas esas nos da 707. Ahora, tenemos la letra Bab, que está más grande.
Esa letra, la Bab, así como la Aleph, que vale 1 o 1000, igualmente la letra Bab vale 6 o vale 6000. Y ellos interpretaron que era el sexto milenio. Entonces, de la gematría de los nombres de Amán, sacaron el sexto milenio. Y el sexto milenio, traducido en años, es el año 5000. Y si vamos al año 5707 del calendario hebreo, que en nuestro calendario romano vendría siendo el 1946, es como cuando decimos el séptimo milenio, el siglo XXI, el sexto milenio, el siglo XXI, es la misma analogía. Sacaron esta fecha, 1946. ¿Y qué quiere decir 1946? ¿Y qué ocurrió en 1946? Las 10 ejecuciones de Nuremberg. Si usted no conoce historia, Nuremberg fue el único juicio, el primer juicio que se hizo a los terratenientes de Hitler. Y nosotros vamos a mirar cuál fue el papel de Hitler contra el pueblo de Israel. Fue Amalek, que se levantó contra el pueblo de Israel a querer matarlos, a querer aniquilarlos de la tierra, tal como vemos en el libro de Esther. Y esas 10 ejecuciones de Nuremberg, ese juicio terminó en esas 10 ejecuciones de Nuremberg que ocurrieron el 16 de octubre de 1946. ¡Qué tremendo! 10 años sacado de la Torá por los sabios de Israel. Entonces, si nosotros vamos a mirar, Julius Streich, este señor, que nace el 12 de febrero de 1885 y muere el 16 de octubre de 1946, ¿quién fue? Fue el fundador y editor del diario Der Sutter, el elemento central de la propaganda nazi. Toda la propaganda de odio contra el pueblo judío fue dada por este señor. Toda la influencia a través de este diario que llegó a toda la población en ese momento en Europa fue a través de este señor. Famoso por sus citas antisemitas, también publicó 3 libros antisemitas para niños. Y este señor muere el 16 de octubre de 1946. Y cuando este señor estaba muriendo, estaba siendo ejecutado, ¿qué es lo que grita? Fiesta de Purim. Fiesta de Purim, qué tremendo. Fiesta de Purim, 1946. ¿Y de dónde sale 1946? De los hijos de Amán. Qué tremendo. Cómo a través del tiempo Amalek vuelve y se levanta, pero nuevamente es vencido. ¿En dónde? En un madero, en una horca. Mire cómo la Torá todo el tiempo está enlazando. No es un libro solamente en un contexto aislado, es un libro que se relaciona con todas las áreas de nuestra vida. Y si nosotros ponemos mucho cuidado a lo que está ocurriendo con Ucrania y Rusia, podemos ver muchas cosas ahí en lo escondido que encontramos en la Torá. Otros acontecimientos en Purim, el 3 de marzo del año 321 después de la era común o de la era cristiana, es decir, el 16 de Adar de 4081, el emperador Constantino decretó que el domingo sea observado en vez del día Kadosh del Eterno. Fue un 16 de Adar, fue en medio del mes de Adar que el emperador Constantino decretó la abolición del Shabbat y se nos perdió el Shabbat. Amalek nuevamente levantándose para que el pueblo del Eterno no conociera la verdad y no pudiera obedecer. Miremos esto tan tremendo. El nombre del Eterno, el tetragramatón dado a Moshe, las letras Yud Hei Bat Hei, están ocultos dentro de la Megilá de Esther. Debido a esto nace una orden de conmemorar en el último mes del calendario bíblico entre febrero y marzo el Purim, las suertes, porque la suerte fue cambiada para el pueblo del Eterno. Y así las cosas, el mal decreto que había en contra del pueblo fue cambiado en un decreto para que el pueblo se pudiera defender. Lo misterioso de este libro es que Dios opera en lo secreto, está escondido, así como el pueblo no nombra al Señor, tampoco Dios se deja notar abiertamente en su ayuda. Entonces tú no encuentras el nombre de Hashem explícito en todo el libro. Sin embargo, en lo secreto, en el hebreo, encuentras el tetragramatón oculto en la Megilá de Esther.
oculto nombres del Eterno dentro de la Megilá de Esther. Por eso es importante leer la Megilá de Esther terminando el ayuno de Esther y al otro día en el banquete de Purim también. En Esther 1:20, donde dice, y todas las mujeres darán, ahí encontramos el hebreo I, Bekol, Anashin, Yiten. Y si vemos las iniciales de cada una de esas letras, podemos ver el tetragramatón Yud Hei Bat Hei escondido ahí. Vengan hoy al rey Amán, Yabó, Amelec, Beamán, Ayot. Y ahí nuevamente el tetragramatón. Esther 5:13. Pero todo esto de nada me sirve. Bekolesh, Einen, Sho, Li. Y así cada una de esas citas. Estos son solo ejemplos de cómo el gran yo soy, el Eterno, estaba dejando su firma de protagonista, de protector de su pueblo en lo secreto. Y así lo hace ver en nuestra vida. Él está siendo el protagonista en medio de esta historia. Y Él está dejando su firma en lo secreto. El pueblo de Dios estaba oprimido por el oponente, por el amalecita, que dejaron de invocar el nombre del Eterno y se hallaron desprotegidos. Y hoy se nos ha sido dado en cada idioma el nombre de Yeshua para ser salvos. Hechos 4:12 dice, bendito sea el nombre de Yeshua, bendito sea el nombre de nuestro Mashiach, que nos ha sido revelado. No todos conocen su nombre original. Y aquí tenemos un listado de nombres escondidos del Eterno dentro de la Megilá de Esther. Es un listado bastante grande de nombres escondidos dentro de la Megilá de Esther, que sin duda alguna, cuando nosotros utilizamos el hebreo y leemos las escrituras en hebreo y utilizamos la Megilá de Esther en hebreo y en español, esos nombres del Eterno se activan a nuestro favor. Ese mover oculto en la palabra del Eterno activan algo en nuestras vidas, activan algo en nuestro cerebro, pegan en 7 dimensiones diferentes. Entonces es poderoso. Por eso es la lectura de la Megilá de Esther. ¿Y cuál es el significado entonces de la fiesta de Purim? En la fiesta de Purim, el 14 de Adar, que es el mes de Piscis, nuestra alma adquiere una madurez espiritual capaz de controlar nuestros eventos a nuestro favor, en lugar de remitirnos a Dios como niños espirituales que requieren asistencia en todo momento por no saber desenvolverse solos. Eso le está pasando al pueblo del Eterno. Cuando venga el Mesías, la fiesta de Purim será la única en no ser abolado, precisamente por ser la que simboliza nuestra mayoría espiritual. Pero sí, ¿qué significa ser maduro según nuestro creador Akadosh Baruj Hu? ¿Por qué simboliza una mayoría espiritual? Porque es una dimensión mayor que alcanza el pueblo de Israel con respecto a otros acontecimientos anteriores. Como todo padre, Dios forma a sus hijos hasta que se valgan por ellos mismos. Eso se traduce en que adquiramos un estado de conciencia tal que seamos capaces de conectar y activar nuestra esencia divina que habita en nosotros. La dificultad estriba en que esa esencia divina no se activa hasta que no la descubrimos, hasta que no llegamos a nuestra raíz y la experimentamos numerosas veces hasta que responda en forma de milagros palpables en nuestro día a día. Ya siendo ya casi 6 milenios que empezó la historia del hombre dotado de este don y todavía no lo hemos desarrollado, excepto aquellos que vivieron la historia de Purim y que deben servirnos como modelo, porque en ese momento ellos sabían que tenían un decreto de muerte. En ese momento no estaban en Jerusalén, en ese momento no había sacerdocio, en ese momento no había templo, en ese momento no había ofrendas, en ese momento no había nada. Estamos como en los tiempos de Purim. ¿Qué fue lo que hizo el pueblo del Eterno? Vino delante del Creador en Teshuvá. Y ahí encontró esa esencia divina que tenemos dentro y la activaron para ver y experimentar los milagros palpables. Y nosotros necesitamos eso como pueblo del Eterno. Necesitamos activar esa esencia divina. Descubrir ese poder de Hashem que reside en nosotros, el poder que la palabra ha implantado en nuestro nefesh, en nuestra neshama, y cómo por medio de Yeshua somos vencedores de Amalek. Y veremos milagros mayores, proezas mayores de las que hizo el Mashiach. Pero si nosotros no desarrollamos este don, vamos a ser siempre unos
dependientes espirituales del sistema. Y el Eterno quiere suprimir el sistema para que vayamos a la fuente. Los milagros de la fiesta de Pesaj y la salida de Egipto muestran a un pueblo de Israel inmaduro, donde Dios lo hace todo. Dios es el que hace los milagros, Dios es el que opera, Dios es el que mueve su mano, Dios es el que endurece el corazón del faraón, Dios hace todo. El pueblo de Israel está ahí en medio de esas circunstancias. Sin embargo, en Purim, el pueblo de Israel ya se ha hecho mayor. Por eso el nombre de Dios no aparece en la Megilá de Esther. Aunque yace subyacente en códigos velados dentro del texto de la Megilá, como vimos, de la misma manera Dios mora en nosotros, escondidos en nuestra alma. Y opera los milagros de manera velada a través de ¿quién? Del hombre. Mire a quienes utilizó en la Megilá de Esther. Esther, Mordejai, hasta el mismo Amán, Ahasverosh, todos los personajes involucrados, que a través de ellos operó los milagros. Entonces, opera los milagros de manera develada a través del hombre, y ese hombre debe tener conciencia de él, conciencia de que existe un creador, conciencia de que la mano de Hashem está en medio de todas las circunstancias y que nada de lo que nos pasa está fuera del control de él. Ahora, cuando eso ocurre, nuestra naturaleza animal y reactiva se modifica a favor de cualidades superiores que nos hacen ser seres espirituales. El pueblo del Eterno se acercó en ayuno y se humilló y se conectó para fortalecer su Ruach, su Neshama. Entonces, volcados allí, cuando nos acercamos a la misma esencia del Creador, nos volvemos de la misma esencia del Creador y empezamos a ayudar a los demás. Volcados en ayudar a los demás, en amar en vez de envidiar, en comprender en vez de encolorizarnos, en buscar la conexión con nuestro Creador en vez de basar nuestra vida en la búsqueda de riquezas y honores vanos, en la buena parte que no nos es quitada. Por eso la reina Esther ayunó 3 días con su pueblo orando a Dios y se hicieron presentes los unos a los otros creando un clima de unión. Se practicó la caridad. Bien importante que estemos todos en unión con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel va a estar clamando porque Amalek está levantado contra el israelita. Contra el pueblo judío está levantado Amalek. Y quiere borrar al pueblo de Israel. Entonces nosotros tenemos que levantarnos en ese clima de unión y empezar a clamar delante de Hashem, a tocar la puerta, y toda circunstancia que esté moviendo a Amalek en nuestras vidas va a ser cambiada. Nos hallamos en unidad y nos humillamos juntos. Mientras en Israel están humillados, nosotros aquí desde todas las naciones de la tierra también nos vamos a humillar el 13 de Adar. Entrar en esa unión y vamos a ver la caridad del Eterno a nuestro favor. Estas virtudes no son habituales, por eso la difusión de la Torá será la herramienta predilecta del Mesías para enseñar y convertir al hombre en lo que Dios diseñó desde un principio, es decir, una creación perfecta y feliz, con un poder espiritual suficientemente grande para que toda la creación le obedezca, con el fin de conseguir esa armonía para toda la humanidad. Ahora, ¿cómo alcanzamos este estado de conciencia de saber que se pueden modificar eventos decretados en nuestro detrimento a cambio de eventos felices que nos llenan de buenas noticias? La Torá nos ilustra en ello. ¿En dónde? En ese episodio de la reina Esther. Todos los eventos que han sido decretados en detrimento tuyo ahora se van a convertir en felicidad, en buenas noticias. Ese es el poder que tiene esta fiesta tan tremenda. Y si realmente el pueblo del Eterno supiera el poder que tiene la fiesta de Purim, no dejaría pasar esta ventana espiritual por nada.
sea una fiesta que no es mayor, que es una fiesta menor, pero que tiene un significado profético, espiritual y que sigue vigente en nuestros días y que nosotros podemos ver todo lo que ocurre en Pujín, en los acontecimientos de la historia, y si miráramos muchas cosas más, entraríamos en mucho más detalles y nos extenderíamos mucho, porque yo estoy segura que ha sido incontables las ocasiones en que el Eterno ha salvado de Amalek al pueblo de Israel. Y esta vez no va a ser diferente. Tu Amalek, llámese como se llame, va a ser derrotado nuevamente por esa esencia divina que está en nosotros. Baruch Hashem. Y hemos llegado al final de nuestro estudio. Como siempre, hacemos la bendición después de la lectura de la Torá. Baruch Adonai Meborak, bendigan a Adonai que es bendito. Baruch Adonai Meborak Leolam Baed, bendito es Adonai que es bendito por siempre. Baruch Adonai Eloheinu Melech Haolam, Asher Bahar Banu Mikol, Amin Benatan Lanu Torato. Baruch Adonai Noten HaTorah, bendito eres tú Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torah. Bendito eres tú Eterno, que nos das la Torah a través de Yeshua HaMashiach. Y la bendición sacerdotal arónica, Yesimeh Elohim, Kefrayim, Behimanashet, Yesimeh Elohim, que Sara, Ribka, Rahel, Belea, que el Eterno te haga como Efraín y Manasés, que el Eterno te haga como Sara, Rebeca, Raquel y Lea. Lleva Bereja, Donai, Beish, Bereja, Yaera, Donai, Panadeleja, Bijuneca, Yisa, Donai, Panadeleja, Bella, Semeja, Shalom. Que Donai te bendiga y te proteja, que Donai haga resplandecer su rostro sobre ti, te muestre su favor, que Donai dirija su mirada hacia ti, guiándote y ofreciéndote su paz. Besamuel Chemi, al Bene Israel, Bani, Bargen, y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Shalom, shalom, bendiciones. Espero que este estudio haya sido de una gran bendición para que puedas hacer el ayuno de Esther y terminar con nuestra fiesta de Purim. Baruch Hashem. Aksamea Purim.